Midrash, el hijo del rey y el hijo de la sirvienta. Apéndice A del libro Anatomía del alma del Reb Nachman de Breslev. Páginas 475 a 492. El hijo del rey y el hijo de la sirvienta. Esta historia fue contada por el Rebbe Nachman un sábado por la noche, el 14 de octubre de 1809. El Rebbe y sus discípulos hablaron sobre las guerras napoleónicas, que entonces estaban asolando al continente europeo. Rav Naftali, un discípulo cercano del Rebbe, dijo que la carrera de Napoleón fue sorprendente porque, a pesar de no haber nacido en la realeza, había ascendido a la exaltada posición de emperador significativamente. El mismo día en que se contó esta historia, se firmó el Tratado de Schönbrunn, que otorgó a Napoleón el control de la parte austríaca de Polonia. El Rebbe Nachman dijo: ¿quién sabe qué clase de alma él tenía? Es posible que haya sido intercambiada. Hay una cámara de intercambio donde a veces se intercambian las almas. La historia, según la interpretación del Reb Natan en Birhot HaShahar 3, forma la base de nuestra descripción del cuerpo y el alma. Presentamos la historia en su totalidad a continuación. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, con comentarios interpuestos, recomendamos leer las historias del Rabino Nachman, especialmente Historia 11, páginas 231 a 277. Érase una vez un rey que tenía una sirvienta en su palacio para servir a la reina. No era una simple sirvienta que no podía acercarse al rey, sino que era una dama de honor. Al mismo tiempo que la reina dio a luz, esta doncella también tuvo un hijo. Nacieron 2 niños y la partera cambió a los bebés para ver qué pasaba y cómo se desarrollaba la situación. Cambió a los recién nacidos colocando al hijo del rey al lado de la sirvienta y al hijo de la sirvienta al lado de la reina. Los 2 chicos empezaron a crecer. El supuesto hijo del rey ganó cada vez más prestigio y progresó continuamente, hasta llegar a ser muy talentoso. El supuesto hijo del sirviente, que en realidad era el hijo legítimo del rey, creció en la casa de la criada. Los 2 estudiaron juntos en la misma escuela. El verdadero hijo del rey se llamaba el hijo del sirviente, pero por naturaleza se sentía atraído por los hábitos de la realeza, a pesar de haber sido criado en la casa del sirviente. Por otro lado, el hijo del sirviente, a quien se le conocía como el hijo del rey, estaba por naturaleza inclinado a comportarse de manera diferente, no con los modales de la realeza. Sin embargo, a medida que creció en el palacio real, aprendió los modales de la corte y supo comportarse en consecuencia. La partera no guardó el secreto y le dijo a alguien que había cambiado a los niños. Entonces, como un amigo siempre tiene otro amigo de confianza, y este a su vez tiene otro, de la forma habitual, que se reveló el secreto hasta que todos solo hablaron del intercambio del hijo del rey. Por supuesto, la gente no hablaba abiertamente de ello, ya que no era deseable que el rey se diera cuenta de lo que había sucedido. No había manera. Es posible que el monarca no creyera en el rumor, ya que las noticias pueden ser falsas. Además, ¿cómo podría deshacer el trueque de los chicos? No, los rumores no pudieron ser comunicados al rey. Sin embargo, la gente susurró libremente sobre el asunto entre ellos. Un día alguien reveló el secreto al hijo falso del rey.
diciéndole que la gente había estado diciendo que él y el hijo del siervo habían sido intercambiados cuando nacieron. Sin embargo, agregó el informante, no se puede investigar el caso, ya que eso estaría por debajo de su dignidad. Y además, realmente no hay forma de averiguar la verdad. Les digo el hecho porque algún día puede haber una rebelión contra el rey. Y la posición de los rebeldes puede fortalecerse si pueden afirmar que quieren llevar al verdadero hijo del rey al trono. Me refiero al que se rumorea que es hijo del rey. Por lo tanto, debe idear un plan para liquidarlo. El hijo falso del rey comenzó a perseguir al padre del otro niño, que en realidad era su propio padre. Siempre estaba buscando formas de hacerle daño, y le causó sucesivos daños tratando de obligarlo a huir del reino con su hijo. Mientras el rey estaba vivo, el hijo no tenía mucho poder, pero aún así logró atormentar al sirviente. Algún tiempo después el rey envejeció y murió, y el hijo del siervo heredó el reino. Continuó haciendo la vida del padre del otro niño aún más miserable, oprimiéndolo constantemente. Actuó con astucia para que no descubrieran quién fue el autor de estos actos crueles, ya que no sería conveniente que las masas supieran lo que estaba haciendo. Sin embargo, abusó subrepticiamente de su padre con terquedad. El padre del verdadero príncipe comprendió que el nuevo rey lo perseguía a causa de los rumores. Le contó toda la historia a su hijo, que en realidad era el hijo legítimo del rey, y dijo: cualquiera sea la verdad, lo siento por ti. Si eres mi hijo, ciertamente lo siento por ti. ¿Realmente eres el hijo del rey? Si realmente eres el hijo del rey, mi lástima es aún mayor. Quiere destruirte por completo. Dios no lo quiera. Tienes que irte muy lejos de aquí. El joven estaba muy conmocionado, sin embargo, como el rey continuaba afligiéndolo incesantemente, decidió irse. Su padre le dio una suma considerable y él se propuso andar su camino. Él se puso a andar su camino. El hijo legítimo del rey estaba muy molesto por haber sido exiliado sin motivo. Reflexionó sobre la situación y trató de entender por qué lo prohibían. Si realmente soy el hijo del rey, ciertamente no merezco que me traten así. Y si no soy el hijo del rey, tampoco merezco que me obliguen a huir sin ningún motivo. ¿Qué hice de malo? Estaba muy amargado y empezó a beber e ir a burdeles. Decidió pasar su vida emborrachándose y persiguiendo los deseos de su corazón, ya que era un expatriado sin ningún motivo. Mientras tanto, el nuevo rey gobernaba con mano de hierro. Siempre que escuchaba a la gente difundir rumores sobre el intercambio, los castigaba severamente. Reinó con rigor y arrogancia. Un día el rey y sus ministros salieron a cazar. Al llegar a un lugar agradable donde corría el río, se detuvieron para descansar y alejarse. El rey se acostó y empezó a pensar en el hijo del sirviente, al que había expulsado sin motivo. Cualquiera que sea la verdad, no había actuado con justicia. Si el otro era de hecho el príncipe, no solo había perdido su puesto debido al intercambio, sino que también había sido expulsado sin ningún motivo. Por otro lado, si no era el hijo del rey, ciertamente no merecía ser exiliado, ya que no había hecho nada malo. El rey reflexionó y se arrepintió de su pecado y de la gran injusticia que había cometido, pero no sabía qué hacer ni qué consejo seguir, ni podía hablar con nadie sobre el problema. Estaba muy preocupado y deprimido. Ordenó a los ministros que regresaran a casa, ya que estaba extremadamente angustiado y no tenía ganas de practicar deportes. Todo el grupo había regresado y de vuelta en el palacio el rey evidentemente tenía muchos otros intereses y preocupaciones. Se ocupó de sus asuntos y pronto abandonó el tema. Mientras tanto, el hijo exiliado siguió actuando de la misma manera, malgastando su dinero. Un día salió a caminar solo y en el camino se acostó a descansar. Empezó a pensar en lo que había pasado. ¿Qué me hizo Dios?
Si soy el hijo del rey, seguramente eso no está bien. Y si no soy el hijo del rey, todavía no merezco ser un fugitivo y un exiliado. Así que pasó a considerar el tema desde una perspectiva diferente. Por otro lado, si esto es así, si Dios puede hacer tal cosa, cambiar al hijo de un rey y causarle todas estas tribulaciones, ¿mi comportamiento tiene sentido? ¿Es correcto que yo actúe de esa manera? Se lamentó y arrepintió profundamente por las acciones incorrectas que había cometido, pero luego se fue a casa y se emborrachó de nuevo. Sin embargo, como ya había comenzado a tener sentimientos de remordimiento y arrepentimiento, esos pensamientos volvían a perseguirlo. Una noche se fue a dormir y soñó que habría una feria en cierto día y lugar a la que tenía que asistir. Allí tendría que aceptar el primer trabajo que se le ofreciera, aunque lo considerara por debajo de su dignidad. Cuando se despertó, tenía el sueño firmemente grabado en su mente. A veces, ideas de este tipo se olvidan pronto, pero este sueño no dejaría su memoria. Sin embargo, como pensó que sería muy difícil llevarlo a cabo, simplemente se emborrachó aún más. El sueño se repetía una y otra vez y siempre lo dejaba muy alterado. Una noche le dijeron en su sueño: «Ten piedad de ti mismo y haz lo que te dicen». Entonces se dio cuenta de que tenía que obedecer el sueño. Le dio al posadero todo el dinero que le quedaba y su ropa fina y se fue a la feria con ropa sencilla de vendedor ambulante. Llegó al lugar y madrugó para ir a la feria, donde conoció a un comerciante que le preguntó: «¿Le gustaría que lo contrate por un servicio?» «Sí», respondió él. «Estoy conduciendo un rebaño», dijo el comerciante. «Trabaja para mí». Debido al sueño, no se detuvo a pensar en ello e inmediatamente estuve de acuerdo. «Sí». El comerciante lo contrató y pronto le dio qué hacer, enviándolo de allí para aquí como un señor que da órdenes a sus sirvientes. El joven comenzó a evaluar su situación. Ciertamente este tipo de servidumbre no se ajustaba a su posición social, pues era una persona delicada y ahora tendría que conducir rebaños, caminando junto a los animales. Aún así no podía cambiar de opinión. El comerciante continuó dándole órdenes como un señor. El joven le preguntó: «¿Cómo podré guiar a los animales por mí mismo?» «Tengo otros pastores para mi ganado», respondió el comerciante. «Podrás trabajar con ellos, junto a ellos». Dicho esto, el comerciante le dio una manada para liderar. Lo sacó de la ciudad, donde estaban reunidos los pastores, y todos se fueron juntos. El joven conducía el ganado y el comerciante lo acompañaba, tratando al animal con crueldad, furia y arrogancia, y siendo particularmente cruel con el niño. Al ver la malicia del comerciante, el joven se asustó mucho, temiendo que lo golpeara con su bastón. Era tan delicado que un golpe como ese seguramente lo mataría. De esta forma condujo la manada con el comerciante para que los acompañara. Por fin el grupo se detuvo y los ganaderos tomaron el saco de pan que el comerciante les había dado de comer. Al joven se le ofreció un trozo y se lo comió. Luego pasaron cerca de un bosque denso donde los árboles estaban muy juntos. 2 de las vacas que conducía el joven se extraviaron. El comerciante le gritó y corrió a atraparlos, pero se alejaron más y el niño continuó persiguiéndolos. El bosque era tan denso y espeso que apenas entró perdió de vista a sus compañeros y cuanto más corría, más se le escapaban las vacas. Continuó persiguiéndolos hasta que se encontró en lo profundo del bosque. Reflexionó sobre su situación. «Independientemente de lo que haga, moriré. Si regreso sin los animales, el comerciante me matará». Temía tanto al comerciante que pensó que lo matarían si regresaba sin las vacas. «Sin embargo, si me quedo aquí, los animales salvajes del bosque me matarán. ¿Por qué debería regresar? ¿Cómo podría enfrentar al comerciante sin las vacas?» Tenía un miedo mortal a su patrón. El joven continuó persiguiendo a las vacas, sin embargo, cuanto más corría, más se alejaban. Mientras tanto cayó la noche. Nunca había pasado la noche en un bosque como este.
Al escuchar los aullidos de los animales salvajes, él decidió: me subiré a un árbol y allí esperaré a que amanezca. Durante toda la noche escuchó el rugido de las bestias. Por la mañana el joven notó que sus vacas estaban cerca. Se bajó del árbol y trató de atraparlas, pero volvieron a huir. Una vez más corrió tras ellas y se alejaron cada vez más. Cuando las vacas encontraron algo de pasto y se detuvieron a pastar, él trató de atraparlas, pero se lanzaron y escaparon. Las persiguió implacablemente y huyeron, cada vez más profundo en el bosque. Llegaron a un punto tan profundo en el bosque, tan lejos de la civilización, que los animales salvajes ya no le tenían miedo al hombre. Volvió a caer la noche y el joven se asustó al escuchar el rugido de las bestias. Luego vio un árbol enorme y empezó a treparlo. Al llegar a la cima, encontró a otra persona tirada allí y estaba muy asustado, pero al mismo tiempo sintió cierto alivio de haber encontrado a otro ser humano. Los dos comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién eres?, preguntó el joven. Un ser humano. ¿Y quién eres tú? Un ser humano. ¿Cómo terminaste aquí? El joven no quiso contar en detalle todo lo que le había sucedido, por lo que respondió: por las vacas. Yo estaba cuidando un rebaño y 2 animales se extraviaron. Así llegué aquí. Cuando le preguntó al extraño qué había encontrado en el árbol: ¿y cómo terminaste aquí?, él contestó: vine aquí por un caballo, respondió. Estaba montando y cuando me detuve a descansar, el caballo corrió hacia el bosque. Traté de atraparlos, pero se alejaba cada vez más hasta que llegué a este lugar. Los dos decidieron unir fuerzas y no separarse. Dijeron que permanecerían juntos incluso cuando regresaran a la civilización. Pasaron la noche en el árbol, escuchando los aullidos, rugidos y todos los ruidos de animales salvajes. Por la mañana el joven escuchó una risa muy fuerte, ja 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 ja, que resonaba. La risa pareció extenderse por todo el bosque. Fue una risa tan estruendosa que el sonido hizo temblar y balancear los árboles. El joven estaba aterrorizado y despavorido por el ruido. El extraño que había conocido en el árbol dijo: ya no tengo miedo de eso porque he pasado algunas noches aquí y siempre antes del amanecer escucho esa risa fuerte que hace temblar y balancear los árboles. El joven aún estaba muy conmocionado y le dijo a su compañero: este lugar parece estar lleno de demonios. No se escucha una risa así en los lugares civilizados. ¿Quién alguna vez escuchó la risa resonar en todo el mundo? Luego amaneció y vieron a sus animales parados cerca, las vacas del joven y el caballo del extraño, uno al lado del otro. Los dos salieron y comenzaron a perseguirlos, uno detrás de las vacas, el otro detrás del caballo. Las vacas se alejaban cada vez más y el joven corría tras ellas como antes. El otro también corrió tras el caballo, que huyó más lejos. Finalmente se separaron y quedaron muy apartados uno del otro. En su búsqueda por el bosque, el joven encontró un saco lleno de pan, un bien muy valioso en las regiones desérticas. Se echó la bolsa al hombro y continuó persiguiendo a los animales. De repente se encontró con otro extraño. Al principio estaba muy asustado, pero también sintió cierto alivio de haber encontrado otro ser humano. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó el extraño. Él le devolvió la pregunta: ¿cómo llegaste aquí? Y el extraño respondió: yo, mis antepasados y sus predecesores fuimos creados aquí. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Ningún hombre de la civilización viene a este lugar. El joven estaba muy amedrentado. Comprendió que el desconocido no era un ser humano porque había dicho que sus antepasados se habían criado allí y que ningún hombre de la región civilizada nunca había estado allí. Entonces, obviamente, no era un ser humano. Sin embargo, el extraño en el bosque no hizo nada para dañarlo y se comportó de manera amistosa. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó el hombre del bosque al hijo legítimo del rey. Él respondió que siguió el rastro de los animales. Deja de perseguir tus pecados, dijo el extraño. No son animales en absoluto, son tus pecados y te están atrayendo. Ya es suficiente. Ya tienes tu merecido castigo, puedes dejar de perseguirlos. Ven conmigo y obtendrás tu merecido.
Lo acompañaba el verdadero hijo del rey, pero tenía miedo de hablar con él o hacerle preguntas. Se dio cuenta de que un ser inhumano así podría abrir la boca y tragarlo. Mientras caminaba detrás del hombre del bosque, encontró a su compañero persiguiendo el caballo. Tan pronto como lo vio, el joven señaló: «Este extraño no es un ser humano. No le digas ni trates con él de ninguna manera, ya que no es humano». Luego, susurró todo esto al oído de su colega y le contó cómo se había enterado. Su colega, el hombre del caballo, vio el saco de pan sobre su hombro y comenzó a suplicar: «Hermano mío, no he comido en días, dame un poco de pan». El joven respondió: «En este lugar desierto, tales súplicas son inútiles. Primero tengo que ocuparme de mis propios asuntos y necesito el pan para mí». El otro seguía suplicando y suplicando: «Te daré todo lo que yo tengo». Pero el verdadero hijo del rey se dio cuenta de que en esa jungla ningún regalo o soborno valía tanto como el pan, y respondió: «¿Qué podrías darme que se compare en valor con el pan en la jungla?» «Te daré todo mi ser», respondió el hombre del caballo. «Me venderé por pan». El ganadero decidió que sería ventajoso comprar una persona a cambio de un poco de pan. Así que compró al otro como sirviente por el resto de su vida, y éste le prometió y juró que sería su esclavo para siempre, incluso cuando regresaran a la civilización. El hijo del rey le daría el pan, o más bien comerían juntos del saco hasta que se acabara el pan. Los dos acompañaron al hombre del bosque. El dueño del caballo, que ahora era esclavo del verdadero príncipe, siguió al pastor, que caminaba detrás del hombre del bosque. La situación ahora era un poco más fácil para el hijo del rey. Cuando necesitaba levantar algo o hacer cualquier otra cosa, le ordenaba al esclavo que lo hiciera por él. Los dos siguieron al hombre desde el bosque hasta que llegaron a un lugar lleno de serpientes y escorpiones. El hijo del rey tenía mucho miedo. Aterrado, le preguntó al hombre del bosque: «¿Cómo podemos pasar?» «Si te resulta difícil eso», respondió el otro, «¿cómo puedes llegar a mi casa?» Dicho esto, señaló su casa, que estaba suspendida en el aire, y preguntó: «¿Cómo puedes entrar a mi casa?» Continuaron con el hombre del bosque, quien los guió de manera segura a través del sitio y luego los llevó a su casa. Y allí les dio de comer y beber y luego se fue. El verdadero hijo del rey usó al sirviente para satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, el esclavo estaba exasperado. Se había vendido a sí mismo porque en ese momento había necesitado pan. Pero ahora tenía mucha comida. Por una necesidad momentánea de comida, sería un esclavo por el resto de su vida. Gimió y suspiró. ¿Cómo llegué a este estado de esclavitud? El verdadero hijo del rey, que era su maestro, le preguntó: «¿Qué alto cargo tenías antes para lamentar tanto haber llegado a este estado?» El otro respondió contando toda su historia. Había sido rey, pero la gente difundió el rumor de que había sido cambiado cuando nació. Entonces exilió a su amigo, y un día se le ocurrió que su actitud estaba equivocada y se arrepintió. Después de eso, siempre sintió remordimiento por el acto cruel y la gran injusticia que había cometido. Una noche soñó que podía enmendar su error abdicando al trono y yendo a donde lo llevaran sus ojos. Eso sería una expiación por su pecado, pero no quería hacerlo. Sin embargo, los sueños continuaron atormentándolo y urgiéndolo a irse. Hasta que, finalmente, decidió obedecer. Renunció al trono y caminó sin rumbo fijo hasta llegar a ese lugar. Y ahora se había convertido en un esclavo. El verdadero hijo del rey escuchó en silencio todo lo que decía su esclavo recién adquirido y pensó para sí mismo: «Veré qué pasa y luego decidiré cómo tratar con él». Esa noche regresó el hombre del bosque. Les dio de comer y beber y los tres pasaron la noche allí,
Justo antes del amanecer, escucharon la risa estruendosa que hizo temblar y balancear a todos los árboles. El esclavo instó al verdadero hijo del rey a pedirle al hombre del bosque lo que eso significaba. El hijo del rey preguntó al hombre del bosque: ¿qué es este rugido de risa que escuchamos todos los días antes del amanecer? Y él respondió: es el sonido del día riendo por la noche. La noche pregunta al día: ¿por qué cuando llegas no tengo nombre? Entonces el día da esta risa muy, muy fuerte y amanece. Ese es el significado del sonido de la risa. El hijo del rey encontró este hecho asombroso porque es algo extraordinario que el día se ría de la noche. Por la mañana, el hombre del bosque se fue de nuevo y se quedaron allí comiendo, bebiendo. Por la noche regresó y los tres comieron, bebieron y pasaron otra noche. Esa noche escucharon los sonidos emitidos por los animales salvajes. Aullaron y rugieron con diferentes voces. El león aullaba, el leopardo gruñía y los pájaros ululaban y graznaban con sus característicos gritos. Todos hicieron ruidos estridentes. Al principio, el joven y su esclavo temblaron de miedo. Estaban tan asustados que no podían concentrarse en los sonidos. Sin embargo, más adelante empezaron a mejorar su audición y pudieron escuchar el sonido de la música, una melodía de excepcional belleza. Escucharon con más atención y se dieron cuenta que era una canción extremadamente deslumbrante que suscitó una inmensa alegría en quienes la escucharon. Todas las alegrías del mundo no eran nada. Las otras alegrías eran insignificantes en comparación con el magnífico deleite de escuchar esta canción. Discutieron la situación y acordaron que permanecerían allí. Tenían suficiente comida y bebida y podían disfrutar de este maravilloso éxtasis, cerca del cual todos los demás placeres eran insignificantes. El esclavo le pidió insistentemente a su amo, el verdadero hijo del rey, que le preguntara al hombre del bosque cuál era el significado de esa canción, y él lo hizo. El hombre del bosque respondió que la canción fue compuesta cuando el sol hizo un vestido para la luna. Todos los animales del bosque habían dicho que la luna les ayuda mucho, porque tienen hábitos nocturnos. A veces tienen que entrar en una zona deshabitada y no pueden hacerlo durante el día, por lo que la noche es el periodo de mayor actividad. Con su brillo nocturno, la luna les hace un gran favor. Entonces, los animales salvajes decidieron componer una nueva melodía en honor a la luna. Es esta melodía que escuchas ahora. Los animales y los pájaros están cantando una nueva canción para celebrar el hecho de que a la luna se le ha dado una prenda del sol. Cuando supieron que el sonido era una melodía, escucharon con más atención y se dieron cuenta de que la canción era muy hermosa y maravillosa. El hombre del bosque continuó: ¿por qué crees que esto es tan inusual? Tengo un instrumento que obtuve de mis antepasados, quienes lo heredaron de sus antepasados. Su caja está hecha de hojas y colores especiales. Cuando el instrumento se coloca en un animal o pájaro, la criatura inmediatamente comienza a cantar esta canción. En ese momento se oyeron risas y amanecer. El hombre del bosque siguió su camino como antes. El verdadero hijo del rey se dispuso a buscar el instrumento. Buscó en toda la habitación, pero no pudo encontrarlo y tuvo miedo de ir más lejos. El verdadero hijo del rey y su esclavo tenían miedo de pedirle al hombre del bosque que los llevara de regreso a la civilización. Más tarde, el hombre del bosque regresó y anunció que los conduciría de regreso a la civilización. Los llevó a una zona deshabitada y le mostró el magnífico instrumento al hijo del rey, diciéndole: «Te doy este instrumento». Y luego, refiriéndose al hijo del siervo, que había llegado a ser rey y ahora era nuevamente esclavo, le dijo al joven: «Pronto sabrás cómo tratar con él». «¿A dónde vamos?», preguntaron. El hombre del bosque respondió que debían preguntar y buscar un lugar conocido como la tierra de los necios y el rey sabio. «¿En qué dirección debemos ir para empezar a preguntar sobre esa tierra?», preguntaron.
El hombre del bosque lo señaló en la dirección y le dijo al verdadero hijo del rey: «Ve allá, a ese país, y alcanzarás su grandeza». Estaban en camino. Querían mucho encontrar un animal salvaje o domesticado para probar el instrumento y ver si producía la magnífica canción, pero tampoco pudieron encontrarlo. Luego llegaron a una región más poblada y vieron un animal sobre el cual colocaron el instrumento. Pronto comenzó a cantar la canción del bosque. Continuaron viajando y encontraron el país que el hombre del bosque les había descrito. Un muro lo rodeaba y solo se podía entrar por una puerta. Fue necesario caminar unos kilómetros alrededor del muro para llegar a él. Caminaron alrededor de la pared hasta que finalmente llegaron a la puerta. Sin embargo, los guardias no querían dejarlos entrar. El rey local había muerto y su hijo había ascendido al trono. En su testamento el rey declaró que aunque el país se llamaba la tierra de los tontos y el rey sabio, después de su muerte se llamaría la tierra de los sabios y el rey tonto. El hombre que se comprometiera a recuperar el antiguo nombre, la tierra de los necios o de los tontos y el rey sabio, y triunfar en la empresa, se convertiría en un nuevo rey. Por eso a nadie se le permitió ingresar al país, a menos que la persona estuviera preparada para tal misión. No querían que entrara el hijo del rey. Se le preguntó al joven: ¿podrías emprender la tarea de restaurar la tierra a su nombre original? Evidentemente no podía permitírselo, por tanto, los dos no pudieron entrar. El esclavo instó al hijo del rey a regresar a casa, pero él no estaba dispuesto a irse, ya que el hombre del bosque le había dicho que fuera a esta tierra, donde obtendría su grandeza. En ese momento llegó un hombre a caballo. Quería pasar por la puerta, pero los guardias no lo dejaron entrar. Por la misma razón, al ver el caballo de un extraño parado allí, el verdadero hijo del rey colocó el instrumento sobre él y comenzó a sonar la maravillosa melodía del bosque. El dueño del caballo le rogó que vendiera el instrumento, pero él no quiso venderlo. ¿Qué me podrías dar a cambio de un instrumento tan fantástico?, preguntó el hijo del rey. El caballero respondió: ¿de qué te sirve este instrumento? No tiene ningún uso real. En el mejor de los casos podrías hacer una interpretación musical y ganar unos centavos. Tengo conocimiento, que es mejor que tu instrumento. De mis antepasados heredé conocimiento para discernir una cosa de otra. Cuando alguien hace una declaración, con la tradición que tengo, puedo discernir una cosa de otra. Nunca le he revelado a nadie en este mundo este conocimiento. El hijo del rey decidió que sería maravilloso discernir una cosa de otra. Entonces le dio el instrumento al caballero y el caballero le enseñó el método por el cual podía discernir una cosa de otra. Armado con esta nueva habilidad, el verdadero hijo del rey se dirigió a la puerta. Entendió que podía intentar recuperar el nombre original de la tierra, ya que ahora discernía una cosa de otra, aunque aún no sabía cómo ni por qué medios. Sin embargo, discerniendo una cosa de la otra, discernió que esto sería posible. Así que decidió que les diría a los guardias que lo dejaran entrar, porque ahora se esforzaría por restaurar la tierra a su nombre original. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Así que pidió a los guardias de la puerta que le permitieran pasar, diciéndoles que intentaría recuperar el nombre anterior de la tierra. Lo dejaron entrar e informaron a los ministros que se había encontrado un hombre dispuesto a esforzarse por restaurar el nombre original de la tierra. Fue llevado a los ministros, quienes le dijeron: «Debes entender que no somos tontos, Dios no lo quiera». Sin embargo, el difunto rey poseía una sabiduría tan extraordinaria que, en comparación con él, todos éramos tontos. Por eso el país era tonto, llamado la tierra de los tontos, con el rey sabio. Cuando el rey murió, su hijo ascendió al trono. Él también es sabio, pero comparado con nosotros no es en absoluto inteligente. Por lo tanto, el país ahora lleva lo contrario en su nombre. Ahora se denomina la tierra de los sabios,
con el rey tonto. El rey ha dejado un testamento en el que se establece que cuando un hombre sea capaz de recuperar el nombre original del reino, será rey. También ha ordenado a su hijo que abdique en favor de esta persona sabia cuando sea identificado. Y le permita gobernar. Esta persona tendrá que poseer una sabiduría tan excepcional que en comparación con él todos los demás parecerán tontos. Este hombre será rey, y luego el nombre del reino volverá a la tierra de los tontos y al rey sabio, ya que en comparación con él todos los demás serán considerados tontos. Ahora sabes en lo que te estás metiendo. Los ministros continuaron hablando. Haremos una prueba para ver si eres tan sabio. Aquí hay un jardín que fue dejado por el difunto rey, un hombre extremadamente sabio. El jardín es una gran maravilla. Instrumentos de metal de todo tipo crecen en ella. Instrumentos de plata y oro. Es un prodigio admirable. Sin embargo, es imposible entrar al jardín. El que entra pronto comienza a ser perseguido y comienza a gritar. No sabe quién lo hace correr y no ve nada, pero incluso lo acosan para que lo echen del lugar. Veamos si eres lo suficientemente inteligente como para entrar en este jardín. El hijo del rey preguntó si alguien que entraba al jardín había sido golpeado de alguna manera. Ellos respondieron: básicamente, el individuo es perseguido y no sabe quién lo persigue, pero huye aterrorizado. Eso es lo que informaron las personas que entraron al jardín. El verdadero hijo del rey entró en el jardín y vio que a su alrededor había un muro cuya puerta estaba abierta. No había guardias, ya que, obviamente, no es necesario vigilar un jardín así. Se acercó y vio una estatua de un hombre. Mirando más de cerca, vio que había una placa encima de la figura que decía que este hombre había sido rey hace muchos siglos y que durante su reinado había habido paz. Antes y después de su reinado se habían librado guerras, pero durante su reinado hubo paz. Analizó la situación. Ahora podía discernir una cosa de la otra y comprendía que todo dependía de este hombre. Una persona que entrara al jardín y fuera perseguida no tendría que huir. Si se quedaba al lado de este hombre, él la salvaría. Además, si la estatua se colocara dentro del jardín, en lugar de estar cerca de él, cualquiera podría entrar con seguridad. El hijo del rey pudo discernir todo esto porque pudo discernir una cosa de otra. El hijo del rey entró en el jardín. Tan pronto como comenzó a ser perseguido, caminó hacia la estatua del hombre que estaba fuera del jardín, muy cerca de la salida, y se paró junto a ella. Así logró escapar ileso, sin sufrir ningún daño. Las personas que habían entrado antes huyeron tan aterrorizadas cuando fueron perseguidas que resultaron heridas. Sin embargo, el hijo del rey había salido ileso y tranquilo, porque se había colocado al lado de la estatua. Los ministros se sorprendieron al verlo sano y salvo. Luego, el verdadero hijo del rey ordenó que se colocara la estatua dentro del jardín. Hecho esto, todos los ministros pudieron entrar. Entraron y salieron en paz, ilesos. Los ministros dijeron: sin embargo, aunque hemos visto tal hazaña, no mereces recibir la realeza por una hazaña. Te someteremos a una prueba más. Explicaron: el difunto rey tenía un trono. El trono es muy alto y junto a él hay muchas especies de animales y aves talladas en madera. Hay una mesa junto a la cama y sobre la mesa hay una lámpara. Varios caminos pavimentados y amurallados parten del trono. Estos caminos se extienden a todos los lados del trono, pero nadie sabe qué relación existe entre ellos y el trono. A cierta distancia, en uno de estos caminos, hay un león dorado. Cuando alguien se acerca, abre la boca para devorarlo. Sin embargo, el camino va mucho más allá del león.
Lo mismo ocurre con los otros caminos que salen del trono. Son prácticamente iguales. En cada uno de ellos hay una especie de animal salvaje diferente, un leopardo, por ejemplo, hecho de otro metal. Es imposible acercarse a ese leopardo. El camino continúa más allá del punto donde el animal está. Esa es la regla en todos los sentidos. Los caminos atraviesan todo el país. Nadie comprende la relación entre el trono, en todos sus detalles, y estos caminos. Esta será su prueba. Vea si puede comprender el significado del trono y todo lo que está asociado con él. Cuando le mostraron el trono, el hijo del rey notó que era extremadamente alto. Se acercó para verlo mejor, y al mirarlo se dio cuenta de que estaba hecho del mismo tipo de madera que el estuche del instrumento que le había dado el hombre del bosque. Continuó examinando y vio que faltaba una rosa en la parte superior del trono. Comprendió que si la rosa estaba en su lugar, el trono tendría el mismo poder que la caja y produciría música cada vez que se colocara sobre un animal o un pájaro. Mirando más de cerca, notó que la rosa que había desaparecido en la parte superior del trono yacía en la base del trono. Si lo recogía y lo volvía a colocar en la parte superior, el trono tendría el mismo poder que la caja. El difunto rey había concebido cada detalle con tal sabiduría que nadie sería capaz de entender su significado hasta que llegara una persona excepcionalmente sabia para discernir la idea. Ella sabría cómo reordenar y deshacerse correctamente de todos los objetos relacionados con el trono. Entonces vio que pasaba lo mismo con la cama. Tendría que estar un poco fuera del lugar donde estaba. La mesa también necesitaría estar ligeramente alejada. Y la posición de la lámpara también tendría que ajustarse. Las aves y los animales deben trasladarse a diferentes lugares. Por lo tanto, un pájaro se sacaría de un lugar y se pondría en otro, al igual que todos los demás animales. El rey había encubierto todo con inteligencia para que solo una persona muy sabia pudiera hacer la reorganización correctamente. El mismo principio era válido para el león, que estaba en el camino. Tendría que ser colocado en otro lugar, al igual que los otros animales en los caminos. El hijo del rey ordenó que todo se reorganizara correctamente y que la rosa se retirara de la base del trono y se insertara en la parte superior. Todo estaba organizado en el orden correcto. Los animales y los pájaros comenzaron a cantar una melodía muy maravillosa. La actuación de todos fue perfecta. Como recompensa, el verdadero hijo del rey ganó el reino. El verdadero hijo del rey fue coronado y le dijo al hijo del siervo: ahora entiendo que yo soy realmente el hijo del rey y tú eres realmente el hijo del siervo. Tomado de Anatomía del alma del Rebbe Nachman de Breslov, páginas 475 a 492. Traducido por María Celeste Urdiros. Del portugués.